y pudiéramos vernos, a ver como para llevar un material para que vean en vivo y en directo, pero realmente no se va a poder. Gracias y es lo que vamos a ver, y a las 2 de la tarde se les habilita el postclase. Así que bueno, hasta la clase de hoy entra en el parcial. O sea que todo lo que hemos visto desde que dejamos el tema del parcial 2 hasta la clase de hoy. Eso es lo que entra en el parcial del día 30, que es la próxima clase que nos vamos a ver, porque la semana que viene, que es 23, es feriado. Así que chicos, vuelvo a decir, no se esperen hasta último día, porque es mucha cantidad de información, son muchos cultivos, muchos síntomas, muchos nombres nuevos, necesitan con tiempo, tienen una ventaja que es tema de 15 días para... Bueno, vamos a largar con la clase de cucuráceas. Ahí se ve bien, Jorge. Bueno, acá tenemos cucurbitáceas. ¿Quiénes son las cucurbitáceas? Todos los que son zapallos que se comen inmaduros, o sea, el zapallo redondo del tronco y el zapallo italiano o zucchini, que son estos que están acá. Este sería el zapallo pata de elefante. Estos son los zapallos más de Estados Unidos, pero estos son zapallos maduros. Nosotros conocemos esto, que es el zapallo coreano, y en la versión nuestra de estas es el zapallo helado, que es el de cáscara gris, que puede ser y después tenemos frutos como la sandía y los melones. Todos estos son las cucurbitáceas. Entonces, como para que una idea, hoy en día las cucurbitáceas hay una gama, como por ejemplo melones, sandías, algunos pepinos y tecnología del almácigo en spilling, o sea, producir un plantín por el método del spilling. O sea que acá vamos a tener lo mismo que pasaba en tomate y pimiento, que es tener una tecnología asociada y una etapa de nursery o de cultivo que puede tener sus propios problemas hasta que está terminado este proceso. Una vez que se planta, tenemos el desarrollo de una planta que tiene generalmente un hábito que es medio rastrero. La distancia de plantación entre una línea y la otra puede ser muy variable, puede ser entre 3 metros y hasta a veces 6, 8 metros. Esto su hábito rastrero va a ir emitiendo que van a tener flores, que son las que están acá, y que luego van a cuajar y van a producirnos frutos, que es lo que queremos cosechar. Acá tienen un cultivo, como se va viendo cuando va empezando a desarrollar, y acá tienen uno muy bien desarrollado, prácticamente que ha cubierto una gran parte del suelo. Hay veces que uno entra y no tiene ni esto para caminar, y acá tienen uno que está ya entregado medio en cosecha. Entonces, nosotros podemos clasificar las enfermedades en lo que es bacterianas, fúngicas y virósicas. Nosotros, pidiendo un minuto, porque no puedo. Ahí está. Bien. Hay otro más. Un momento. Bueno. ¿Se ve, Guille, la presentación?
Sí, sí se ve. Entonces nosotros podemos ver bacterianas, fúngicas y virosas, es lo que nos interesan los grandes grupos. En bacterianas podemos ver mancha angular de las cucurbitáceas o podredumbre blanda bacteriana. Acá enseguida hace referencia a otra que es la mancha bacteriana de las cucurbitáceas. En fúngicas vamos a ver lo que es el dampinófo mal de los almácigos, que lo vimos en tomate, entonces que ya lo tiene claro. Se aplica todo lo que vimos a cucurbitáceas. El tizón de las cucurbitáceas causada por Phytophthora, que es una cosa muy parecida a lo que es la podredumbre de cuello por Phytophthora. Fíjense que es el mismo patógeno. El oidio, la oidiopsis, marchitamiento por afección vascular, Fusarium y verticillium, alternariosis o tizón de la hoja, le llama la bibliografía. El tizón entero de la planta es Phytophthora y el tizón de la peronóspora de las cucurbitáceas y en virósicas los mosaicos, que como pasa en el ajo, es un grupo variado de virus, que tenemos el Watermelon Mosaic Virus 1, el Cucumber Mosaic Virus, el Zucchini Yellow Mosaic Virus y el Squash Mosaic Virus, y que van a ver, ya vamos a ver al final, los síntomas que van a ir produciendo. Me están pidiendo entrar. A ver. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a empezar a ver? Enfermedades bacterianas. La primera que tenemos es la mancha angular de las cucurbitáceas. Es una enfermedad muy importante en lo que es el zapallo, en el zapallo del año, sobre todo el zapallo del año. Y el verdulero es una por afuera de color gris, arrugada, y que el verdulero corta con un cuchillo y vende al peso. Ese zapallote, zapallo del año. Entonces, ese tipo de zapallo es muy sensible a esta enfermedad, que es causada por Pseudomonas syringae pathovar lacrimans. Esta Pseudomonas syringae pathovar lacrimans va a producir acá una manchas pequeñas, hidróticas. Acá tienen muy bien detallado cómo se ve una hidrosis. Fíjense, ha salido todo el jugo de las células a los espacios intercelulares y se ve como verde más oscuro. Momento que están viendo entrar. Entonces, tenemos esa situación. ¿Qué es lo que pasa? Una vez que esto pasa de hidrótico, va a volverse clorótico, como se ve acá, y luego luego se va a empezar a necrosar desde el centro hacia los bordes, y se va a empezar a rajar la hoja desde la parte más vieja hacia los bordes que quedan cloróticos, como puede verse acá. Entonces la hoja queda con estos agujeritos. Es los síntomas típicos de la mancha angular. Por eso se llama angular, porque en las hojas la mancha queda bien delimitada por las nervaduras y son bien poliédricas y se rajan formando este tipo de manchas angulares. En los frutos produce una mancha. Acá está, esta es la cáscara del zapallo del año. Esto que está acá. Produce una mancha de tipo hidrótica, circular, aproximadamente unos 3 a 5 milímetros, que por esta zona el zapallo empieza, si ustedes tienen un zapallo cualquiera estando sano, van a ver que empieza a alargar como si fuese un exudado medio gelatinoso normal.
Bueno, el zapallo cuando tiene una herida produce ese tipo de exudado. Normalmente lo que pasa es que a través de estas lesiones que van a hacer una herida, también va a producir ese exudado gelatinoso hacia el exterior y va a no solamente a tener el jugo propio del zapallo, sino que también va a trasladar bacterias. Si este zapallo está en contacto con otro, se va a por contacto, se va a transmitir la bacteriosis de una planta. Y lo otro que quiero comentarles es que ese exudado, que es gelatinoso, que sale por estas lesiones, es azucarado y es sustrato de hongos saprófitos como cualquier alternativa, virus, etc. Un segundo. Bien. Eso sería lo que es la mancha angular. Esta enfermedad puede confundir con otra enfermedad que se las tengo que mostrar. Espérenme un minuto que se me fue, que no está en el apunte y quiero que la noten. Así que mientras yo busco la presentación que quiero mostrarles, ustedes busquen un papel. Espérenme un minuto que quiero venir acá. Presentación. A ver, quiero saber si es. No, esto no. Quiero saber. Bien. Esto pasó, lo que les voy a mostrar es un caso de estudio de esto, como lo que pasó en una gente que portaba. ¿Se ve, Guillermo? Capaz que yo Sí, Jorge, se ve bien. Bueno, resulta que empezamos a tener unos problemas, hará unos 7, 8 años atrás, o por ahí creo que decía 2015, o uno menos, 5 años atrás, con una gente de San Juan que exportaba caballo coreano a Inglaterra. Resulta que cuando llegaban los contenedores con ese zapato, los abrían, estaba todo absolutamente súper podrido, los mandaban de vuelta a la Argentina y era una cosa que era todo para tirar. Entonces apareció que cuál era lo que se pudriera todo el zapallo. Entonces empezamos a estudiar y empezamos a ver que en esos zapallos parecían, acá está todo lo que yo les decía, en este zapallo que era coreano, unas manchas circulares de aproximadamente 3 a 5 milímetros que eran hidrógenos. Y el tema fue que circular, acá está el exudado ese que les digo yo, que cuando tiene una lesión empieza a exudar naturalmente ese exudado de tipo gelatinoso. Y acá se veía absolutamente bien. Y estos son lo que sería el detalle de la mancha hidrótica. Esto tiene desde acá hasta acá unos 3 a 5 milímetros, y el exudado que les digo, que acá después se hacía más grande, y sobre se empezaban a desarrollar todos estos hongos necrófagos que eran los que al final después entraban adentro del zapallo y lo estaban pudriendo, y era lo que hacía el motivo de rechazo en los puertos de Inglaterra. Vamos a estudiar, veíamos que cortábamos la lesión y veíamos que sobre esa lesión se veía, acá como está, toda la hidrosis profundizaba aproximadamente desde la piel del zapallo hacia abajo 2 o 3 milímetros. Después, si uno dejaba que esto avanzara, se empezaba a ver el tema de se empezaba a generar como unas caras, estas lesiones, fíjense, acá había una, acá había otra, se iban uniendo
y se empezaba a hacer como una podredumbre que evolucionaba a una podredumbre de tipo seco. Se iba separando el tejido y se iba haciendo una podredumbre de tipo seco. En donde ya, si uno miraba cuando ya las lesiones se unían, empezaban a haber más hidros tan adentro que podía llegar a ponerse en contacto con las semillas. Entonces podría ser esto de bacteria, yo ya se los anticipo. Entonces, ya sabiendo que fue bacteria, podían llegar a ponerse en contacto con ella, producir la contaminación de los tegumentos y la contaminación de las semillas si esto se quisiera volver a, en vez de ser un fruto a exportar, fuera una semilla para plantar, o sea, un cultivo para semillas. Bueno, acá tenemos distintos daños en frutos inmaduros. Después veíamos que aparte de corríamos esto cuando se empezaba a podrir ya empezaban a tener desarrollo de larvas de díptero, un problema muy grande. Y después de esto, toda la porquería que venía, que era la podredumbre del fruto entero por diversos patógenos, como pueden ser Aspergillus, Alternaria, el mismo Fusarium, etc. En las hojas aparecía algo que daba el indicio de poder ser esto que yo les estaba contando recién de la mancha angular. Entonces al principio creíamos que todo era concordante con la mancha angular. Y había otra enfermedad, como se puede ver acá, la pulverulencia blanquecina, muy abundante, característico en las cucurbitáceas del oído, que los daños que podían tener esta otra mancha en estado clorótico. Acá en detalle veíamos manchas que al principio eran, después se ponían cloróticas y se empezaban a necrosar, pero no en todos los casos de la necrosis. Las manchas se rajaban, se rajaba el tejido desde la más vieja hacia la joven. Entonces, empezamos a hacer los aislamientos. Primero, cuando pusimos el primero parte de esta, por ejemplo, en esta lesión, cuando estaban en frutos y en la hoja. Entonces vimos los exudados blanquecinos al hacer el test de exudado y dijimos, bueno, se trata de una bacteriosis, hicimos un aislamiento de los tejidos que en algunos casos podía dar para Pseudomonas syringae para tomar lágrimas, que acá tienen la colonia, una Pseudomonas syringae de tipo fluorescente, como la que se conoce, como cualquier fluorescente que tienen, o esto que era realmente el problema y que era lo que nos daba la mayor cantidad de aislados. Y esto fue una Xanthomonas que hasta el momento no estaba citada, que es una Xanthomonas pancampestris tobar cucurbita, y que era la que mayoritariamente estaba haciendo daño. Esto es lo que les mostré recién. Entonces, vamos a ver acá. Acá tienen todos los, es muy importante en zapallos coreanos y también puede afectar a este zapallo. Bueno, y eso es lo que les quería contar. O sea, que ojo con estos síntomas, porque no esperen a decir es solo a esperar que se raje la hoja y ver. Cuando hay bacteriosis, pues, que son manchas hidróticas, cloróticas y necróticas. En el caso de esta, la mancha angular de las cucurbitáceas es por Pseudomonas syringae Phytophthora lacrimans. La hoja va a terminar rajándose, pero recuerden también que los síntomas en frutos y que además de estos síntomas de frutos producidos por Pseudomonas, hay unos síntomas muy parecidos o prácticamente iguales que son causadas por Xanthomonas. Xanthomonas campestris, Patobar, cucurbita, o Xanthomonas cucurbita directamente. ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda? Ahora no. Por
favor, Guilla, avísame que yo peino. Sí, Esta es la sí, presentación para que se vea. ahí está. Bien. Ahora sí. Bueno, biológico pasa el invierno en los rastrojos de cultivo y en la semilla infectada. Rastrojos de cultivo son los tallos secos que quedan abandonados cuando ya se terminó el cultivo, se cosechó todo, se la arrastra para enterrar eso que teóricamente habría que sacar y quemarlo en un costado del callejón. Eso sería la mejor forma de controlar. Y después, en el caso de la semilla infectada, va como contaminante externo. Ustedes ya entendieron por qué. Porque en el fruto que está afectado se produce la podredumbre de ese fruto hasta que los tejidos del mesocarpio que están contaminados llegan a la placenta y contaminan externamente la bacteria al tegumento seminal. Picaduras, pues ya sea por lluvia o por riego por aspersión. En la temporada 2015-2016 que llovió muchísimo en ese año, entonces era la que favorecía que se viera la bacteria de los soles, que era lo que dijimos que cuando tenemos esas lluvias con gotitas menores a 8 micros por reviento, eso se llama hay alguien que está queriendo entrar. Bien. Y luego tenemos por la escorrentía del riego, o sea, de una planta a la otra se pueden ir contaminando, y por la semilla contaminada. Penetra por los estomas. Esto es aplicable tanto a xanthomonas como a pseudomonas. Y acá tiene componentes mayores al 95%. ¿Qué es lo que hay que hacer para controlar? Rotar los cultivos, usar semillas sanas, cultivar el resto de zapallos. Y acá habla de tratamientos de semillas, y sí, se pueden hacer tratamientos siempre y cuando la colonización de esta externa se puede hacer una aplicación con productos, por ejemplo, con productos como el hipoclorito acético se pueden hacer, como lo vimos en el caso de tomate y el pimiento. Y las pulverizaciones muy preventivas, cuando tengan que, en forma muy preventiva, con antibióticos o a base de cobre. Una vez que ya se establece la enfermedad, es muy jodido, muy difícil sacarlo. Y más que, como les dije acá, tenemos una enfermedad que bueno, acá tenemos el otro agente causal de la otra enfermedad bacteriana que tenemos que ver, que es la podredumbre blanda bacteriana, que es causada por Lactobacterium carotoborum, y así quedó aeroidea. Voy a cambiarlo ahora, perdón, pero si no, cámbienlo en el apunte, chicos. Lactobacterium carotoborum y Erwinia aeroidea. Bien. Esta enfermedad va a penetrar por creo que entrar. Esta enfermedad penetra por heridas. Alguna herida que se haga en el fruto por insolación o por algún insecto o por algo, pueden el pedúnculo. Y acuérdense que estamos enfrente a un Pectobacterium, que es una bacteria que en su patogénesis produce, ya va entre los espacios intercelulares produciendo enzimas pectolíticas que lisan el cemento péctico de los espacios de la minilla media. Entonces hace que
esa célula que estaba soldada por ese cemento péptico en el mesófilo a la otra, o en el parénquima a la otra, se empiezan a separar unas de otras, y entonces nosotros tenemos una podredumbre blanca típica. Además de esas enzimas pectolíticas, hay algunas enzimas que entran a analizar aminoácidos y proteínas, y el tema es que es muy característico el olor pútrido, fétido, horrible que deja el ataque de Pectobacterium. Esta bacteria tiene como pasaje invernal trozos de cultivo, es una bacteria que vamos a ver que es extremadamente polífaga. Le pongamos, lo va a comer. Ataca zanahoria, ya lo van a ver cuando vean las enfermedades de hoja, que ya les voy a dejar colgados el apunte y la presentación como la tengan para estudiar. No se da la vez pasada. Las hojas son un montón de patógenos que ya hemos visto algo de la bacteria. Entonces, una de esas es Pectobacterium, entonces que ataca apio, acelga, lechuga, fuimos de esto, ataca zanahorias, ataca papa, ataca tomate, muy esporádicamente. Entonces, el tema es que puede estar, como es polífago, lo que quiero llegar, la vimos también en cebolla de ajo, puede quedar en el rastrojo de cualquier cultivo que haya sido atacado. Si nosotros estamos terminando un cultivo de cebolla, de ajo, que ha tenido esto, y estamos poniendo cultivos de cucurbitáceas, es muy probable que si hay condiciones, sobre todo de anegamiento, que se favorecen con la presencia de este continuo acuoso, que se dé la enfermedad. Entonces, esa sería la idea. Pasa como en el suelo, en la materia orgánica, asociada a la materia orgánica y a los restos de cultivo, el invierno o el periodo adverso. Se disemina como cualquier bacteria, como lo vimos recién, penetra heridas tanto naturales o Pectobacterium necesita una para no tiene heridas, no puede, no tiene los mecanismos enzimáticos para realizar las paredes celulares de los hospedero. Bien, entonces, condiciones predisponentes, presencia de heridas, continuo acuoso, con todo lo que lleva al control es lo mismo, evitar, es lo que rompe el triangulito de la enfermedad, evitar las heridas, evitar libre sobre los frutos, dejar cicatrizar heridas de cosecha. Acuérdense, vimos un pedazo de esto que está acá, cuando cortamos o desprendemos el órgano de la planta madre, esa herida que se produce hay que dejarla cicatrizar y evitar que haya alta humedad en los almacenajes, porque si llega a estar, le hemos inoculado y le hemos puesto en contacto con el fruto en la etapa de post cosecha de una enfermedad de este tipo post cosecha. Bien, y almacenar dentro de todo lo que se puede a bajas temperaturas, que es medio complicado para los casos de los zapallos, no se hace, pero ideal. Bueno, vamos ya entonces, dejamos las bacterianas, vamos a pasar a fúngicas y vamos a hablar del dumping con mal de los almácigos. Esto ya lo hemos visto en movimiento, se aplica todo lo que dijimos, que es la semilla en la celda hasta que la planta tiene 15 a 20 centímetros de alto. Lo único que puede cambiar es los agentes causales, que se incorporan otros que podrían estar perfectamente en tomate y pimiento, pero no están asociados. Entonces aparece Rhizoctonia, Phytophthora, Pythium fusarium y Macrofomina. Ahí cambio con el apunte porque dice Macrofomina facioli y orina. Esta enfermedad, que es lo viendo el patógeno que esté, podemos tener desde que quiere
romperse el tegumento y empezar el embrión a emitir radícula, podredumbre de embriones y de semillas. Bien. Si la empieza a hacer podredumbre de raíces, podredumbre de cuello, que se va en un estrangulamiento de la zona del cuello y el vuelco del plantín. Como se ve acá, ya hay esto es más que un plantín trasplantado. Vamos a ver que ya cuando deja de ser plantín y pasa a ser un poco más planta de zapallo, vamos a ver la fitóftora, la fitóftora capsicis sigue afectando y puede provocar lo mismo en plantas que son un poco más grandes. Esa sería la idea del dumping. Estos, dependiendo el epifioto, y como pasan en invierno, va a depender del hongo o del organismo que se trate, pero generalmente están en el sustrato o el suelo, quedan en rastrojos de cultivos o pueden permanecer en raíces de maleza. Eso es porque en el suelo o sustrato están en la etapa de la plantinera, pero muchas veces llega el plantín sanito al cultivo y todavía está en condiciones de ser atacado y resulta que hay rastrojos de cultivo de y en raíces de malezas que pueden estar estos patógenos que van a causar el colapso de los plantines recién trasplantados. Entonces, hay que pensarlo no solamente como producción de plantín, sino también como en el caso de un minuto. Bien, ¿cómo están? Como si es Pitionophytophthora, van a estar como esporangios o esporas. Si es Alternaria rhizotonia, como un micelio saprofítico colonizando hospederos o en restos de hospederos. Y si es Rhizotonia y Macrofomina, pueden también estar como esclerosios, que son la forma de supervivencia que tienen. Se dice la cantidad de plantas que tenemos por metro cuadrado en una plantinera y al lado de la otra que uno ve y la barra de riego que va y viene permanentemente, sobre todo en los días como ahora que está empezando a hacer bastante calor, que ese continuo acoso y esa aspersión para regar las plantitas favorece, si se instala uno de estos microorganismos, puede hacer un problema muy grande. Entonces, eso sería el tipo de diseminación. Y tienen algunos penetración directa y otros por heridas. Acá, ¿cuáles son los componentes? Que haya saturación o que haya anegamiento o alta humedad en el suelo, temperaturas ya un poco por arriba del suelo, obviamente por arriba de 15 grados, y todo factor de impidiendo la normal germinación o establecimiento de las plantas. Eso lo vimos en lo mismo para tomate. Hay que desinfectar para manejar la enfermedad, hay que usar semilla que esté tratada. La semilla que viene, que uno compra, tiene una capa de algún fungicida, pero un fungicida muy suavecito. Pueden ser Tiram o Captan, y habría que, si ya uno tiene problemas de esto, una de las formas es retratar la semilla con un fungicida un poco más específico. Si uno ha visto que hay daños de fitóftora o de rhizoctonia, tratar de buscar y hacer un tratamiento con un fungicida que sea un poco más específico para este tipo de patógenos. Por ende, lo que quiero decir es que podemos hacer un test patológico de semilla, saber qué es lo que puede venir en la semilla, sabiendo también y un test patológico
de sustrato o de suelo. Evitar factores de estrés y anegamiento, eliminar plantas afectadas y obviamente si hacemos alguna aplicación de químicos en forma preventiva. Bien. Esta es una enfermedad muy importante, muy frecuente en San Juan. Nosotros ahí de la unidad integrada en Pocito la hemos visto. Sobre todo hay muchos productores por la calle Vidar que hacen zapallo del tipo redondo del tronco. Entonces hemos ido a ver esta sintomatología y vemos que las plantas que tienen ese zapallo redondo del tronco tienen la particularidad de hacer plantas que tienen aproximadamente unos 50-60 centímetros de altura, y lo que les da esa altura es un gran pecíolo con una hoja que termina en una hoja como la que se ve en la foto. Esto es lo que les digo, un gran pecíolo con una hoja. ¿Qué pasa cuando en la planta vemos que en las horas de maíz las pierde turgencia y se cierra como si fuese un paragüita? Acá el pecíolo queda erecto y después la lámina foliar se cae, pérdida de turgencia, y se va recuperando en las al final de la tarde cuando se pasó las horas de mayor insolación y mayor demanda hídrica. Y esto no es porque podría pasar que pueden decir puede que esté faltando agua, no, los contenidos hídricos del suelo están bien, lo que está pasando es la afección de la planta por este patógeno que es una homicota que se llama Phytophthora capsicum, que produce el tizón de las cucurbitáceas. ¿Por qué? Sí. Una preguntita de Emilia. Profe, ¿cómo calculamos más o menos la temperatura del suelo? ¿Cómo se relaciona con la temperatura del ambiente? Tenés que calcular, tenés que tener un termómetro de suelo. No te calcula. Se va, una de las herramientas del agrónomo tiene que ser la lupa, la cuchillita, la navaja. Y pues si podés ponerle un termómetro de suelo como para estar. Obviamente hay una correlación. A ver, aproximadamente, lo que pasa es que si yo te digo calcularle de lo que hace ahora 5 grados menos al suelo, y en algunos momentos, pero hay en enero con 38 grados a sombra de temperatura y a lo mejor el suelo donde están las raíces están en 22, 23 grados. Entonces, esto es medición, y lo que te dan los parámetros, lo que te dice eso, que temperatura mayores a o menores a, está estudiado por fotografía haciendo mediciones. O sea, no hay una forma de un cálculo como para decir de lo que hace en la atmósfera, calcularle tanto menos. ¿Por qué? Porque el suelo tiene una inercia térmica al calentamiento bastante grande. Entonces, no es restar solamente un valor. No sé si se entendió. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Volvemos a... Entonces, rápidamente resumiendo, vamos a llegar al campo, vamos a ver que las hojas pierden turgencia, se cierran como un paraguas en las horas de mayor insolación y después, hacia el final del día, vuelven a tener la turgencia y eso es, va alternándose hasta que ya un momento en que directamente se cierran, se caen, se cae la Entonces, el problema no está en la hoja. El problema es que hay algo que está afectando la llegada del agua, que dije que había buenos contenidos hídricos a la hoja. ¿Y qué es lo que es? Lo que vimos un poco en la podredumbre en el caso de el pimiento, en donde vamos a ver que se produce en la zona del cuello y en la raíz de la planta una podredumbre cortical por Phytophthora que va a empezar a afectar directamente desde afuera hacia adentro, va a poder penetrar
empiezan a haber unas lesiones iniciales medias hidróticas, y esto después se va a juntar con esta parte y con esta parte, y va a ir desde afuera hacia adentro, afectando la parte cortical, produciendo una podredumbre y desorganización de los tejidos, una podredumbre media gelatinosa. ¿Hasta dónde? Hasta todo, hasta que pasa de un lado al otro los haces vasculares y ahí los desorganiza y pierden su funcionalidad y se empiezan a ver esos daños de pérdida de turgencia. Esa sería el caso. Bien. Entonces, este es un hongo que afecta a los vasos vasculares, no vive en los vasos vasculares, los afecta indirectamente, no produce traqueomicosis. Ojo con eso, porque puede haber alguna preguntita al parcial que si Phytophthora produce la pérdida de turgencia por traqueomicosis, eso está pésimo. Sino que es por la podredumbre que produce. Entonces se queda todo. Después después de ese estado de podredumbre media gelatinosa, con cierta alteración de los tejidos, se empieza a necrosar y a secar y queda, fíjense, el diámetro en la zona de los tallos que están necrosados y el diámetro en el tallo que está normal. Entonces, esto es que el productor le dice se achuponó o hubo un angostamiento de la sección del tallo. Ya lo tiene en más detalle, arriba de una placa que tiene un mulching, una capa de plástico, y el tema es que vemos todo. Si hay condiciones de alta humedad relativa, sobre el tallo o los pecíolos, serían estos, aparece esta eflorescencia tenue blanquecina, que es nada más y nada menos que los zoosporangióforos con los zoosporangios, el micelio, zoosporangióforo y zoosporangios de Phytophthora. Chicos, está pasando en San Juan, que me lo ha comentado otro profesor, que esto que estaba así, como está acá, lo entierran, lo arrastra y a 15 días plantan tomate. Y el tomate se está empezando a morir con los mismos síntomas. Y tenemos un problema acá. Acuérdense que esta Phytophthora, que era esta que está acá, Phytophthora capsicii, puede producir por contacto gametangial unas osporas que eran las estructuras de resistencia, que ya lo vamos a venir a ver enseguida en la epifisiología. Entonces, esas osporas pueden permanecer latentes de una temporada a la otra en estos restos de tejido que están acá abajo, que ya se murieron y que el productor ha molido con el arrastra y el rotavator, el agarrador rotativo, para formar la nueva cama, y ha dispersado por todo el campo, y al lado de eso, cuando arma el surco, le pone una plantita de tomate que acaba de ser sacada del almaciguero, del vivero donde se producen los almácigos. Entonces, esto se puede transformar, si no se conocen las causas, en un verdadero problema para el cultivo. Bueno, acá, como les decía, acá es lo que queda del cultivo, todo atizonado, por eso se llama tizón de las cucurbitáceas, y este fruto que está colonizado con esta mancha, ha salido la eflorescencia blanquecina, y si el ataque es muy severo y llueve mucho, podemos tener manchas en las hojas grandes, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, son manchas hidróticas que rápidamente se necrosan. Esto es como si fuese el tizón tardío del tomate, nada más que acá sea el tizón de las cucurbitáceas, que rápidamente se necrosan y quedan rodeadas de un halo clorótico. Pues esto, en una semana, en condiciones predisponentes, me puedo llegar a quedar sin cultivo. Bien. Se fue para el otro lado. Bien, vamos acá. Perfecto. Vemos entonces ataques obviamente a raíz, cuello, a tallos y pecíolos, y también puede atacar frutos. Esto es muy importante en la poscosecha. Muchas veces nosotros en las verdulerías encontramos pepinos que tienen alguna podredumbre en poscosecha, y es que ha venido inoculado y no se les ha pasado al productor, y en la verdulería genera
este tipo de podredumbres que es típico de Phytophthora. Phytophthora produce podredumbre en órganos muy carnosas, podredumbre de tipo gelatinoso, con producción al principio de fluorescencia blanquecina, que ya cuando tiene mucha se transforma en un moho blanquecino. ¿Está? Acá tienen esto es un zapallo, estos son melones, esto es una sandía y esto es un pepino. Ataca a todas las cucurbitáceas. Entonces, ¿cómo es que se daba el tema epidemiológico? El pasaje invernal está en el suelo, como espora, falta poner acá, ya lo voy a ver. En suelo y restos de cultivo. Bien. Está en el suelo y en restos de cultivo como espora. Se disemina a través de salpicaduras, aerosoles y por el agua de riego. Miren esto. Acá tenemos un fruto que está afectado. Se le alcanza a ver hasta el blanquecino, esa esencia. Y acá tenemos todo un continuo acuoso en donde los capilares del suelo están totalmente saturados de agua. Entonces, ¿qué pasa? Acuérdense que este patógeno, que era produce zoosporas en los zoosporanquios que tienen la facilidad de nadar y poder llegar de una planta a la otra. Entonces, un problema. Penetran en forma directa por estomas o heridas y aquí tenemos las condiciones para cualquier micota, noches frescas y días templados, continuo acuoso, condiciones de anegamiento, de saturación como las que se ven acá, no puede ser que sea tan extremo, pero esto podría ser en un suelo medio arcilloso un día después de una lluvia. Y humedades relativas mayores al 90%, junto con estas noches frescas. Acuérdense que estas mastigomicotas necesitan bajas temperaturas, oscuridad y alta humedad, muy alta humedad relativa, para poder producir el signo que es la fluorescencia. ¿Cómo controlamos esto? Rotamos los cultivos con algo que no sea susceptible. Esto es medio utópico. Suelos bien drenados y nivelados, eso sí, está bueno para que no se produzca esto. Alejar el cuello de la planta del surco de riego a través de aporque, eso es muy importante. El aporque consiste en pasar una reja con el tractor que le tire al cuello de la planta tierra de manera que no esté el agua de riego, no moje permanentemente la entrada de la planta a la tierra, la zona del cuello. Evitar que haya guías de la planta. Acuérdense que la planta estas son rastreras que generan como una enredadera guías de vegetación, y sobre esas guías hay frutos, pero hay veces que las guías y los frutos caen en el surco. Entonces hay que evitar de que estén sobre el surco. ¿Por qué? Porque funcionan como una trampa de Phytophthora. Si hay Phytophthora en ese cauce de agua, queda adherido al fruto y va a poder penetrar directamente. Y efectuar tratamientos químicos siempre de manera preventiva. ¿Alguna pregunta hasta acá? Guille, fíjate si alguien hace una pregunta, si no ando cambiando de pantalla. No estoy atento y no estoy... Perfecto. Ahora vamos a cambiar de enfermedad, vamos a ir a los y de las cucurbitáceas, que es muy común verlo generalmente. Jorge. Así. Acá Gustavo Beltrán pregunta que expliques bien qué es el aporque. ¿Lo explicaste? El aporque es alejar. A ver si espérense un minuto, que vamos a ver.
Porque, a ver si hay algo que sea Ahí mecanizado. hay uno. Porque para mejorar la producción. Esto, quiero ver. Ay, que quieren enseñar. Uno, debes hablar. A ver. Porcar, Hola. acercarle a la planta, este es el surco, fíjense cómo está acá y a dónde está la planta, es acercarle tierra a la planta, ya lo ven en horticultura muy bien. ¿Para qué? Para que el agua en el surco tan bajito como está, si más manda mucha agua, va a pasar al otro el agua y va a permitir que el bordo, que sería parte del surco, el bordo del surco, permanezca totalmente mojado mucho tiempo. Entonces favorece ataques de fitóftora, de fusarium, etcétera. Esto lo pueden hacer manual, como lo están haciendo con la capa, es profundizar el surco y acercarle la tierra como se viene haciendo. ¿Ven? En el día de hoy vamos a el aporte en el cultivo de sean ustedes. Bueno, ahí lo tenemos. Ahora, mira, ahí está antes. La maleza, los hilos de tomate fue controlada. No, está muy bajo el surco. Entonces, ¿qué va a hacer? Van a sacar, a ver, van a sacar tierra de acá y van a levantar un poco el surco. A ver, teóricamente. Berenjena, tabaco, maíz, ahí está. Básicamente aquí tenemos la planta con su sistema aéreo, su sistema, el suelo relativamente plano. Entonces imagínense si por acá tiene que circular el agua antes de que cambie el cuadro. Lo de la planta está absolutamente en contacto con el agua. Entonces la lo que hace es agregarle tierra cerca del cuello y alejar el agua. Ahora el agua va por ahí y por hacia las raíces y no hacia el cuello. El cultivo se levanta de los lados y se le agrega parcialmente en eso consiste el aporte. ¿Se entendió? Bueno, pasamos entonces a la próxima enfermedad. Una de las enfermedades que con el cultivo, o sea, es raro ir a ver un zapallo o una cucurbitácea que no tenga oidio. Es común. ¿Me estás escuchando? Sí, hijo, escucha bien. Sí, lo que pasa es que no. Bueno, listo. Por ahí se corta un poquito, pero en general está bien. Bueno, perfecto. Entonces vamos a ver que esta enfermedad se pone en evidencia porque empieza a producir estos tipos de lugares en donde produce pulverulencia blanquecinas. No son manchas, pulverulencia, no es síntoma, es signo. Si nosotros doblamos esta hoja por la mitad en esta zona, que quede expuesta esta zona, y miramos con una lupa bastante interesante de unos 30 centímetros, vamos a ver conidióforos, como se ven ahí. Ahí tenemos uno, acá se ve el otro. El conidióforo tiene en su punta una cadena de yalo amero que tiene en forma de barrilito. Esta es la fructificación. Tiene un conidióforo simple, más ramificado, que en su extremo tiene yalo ameroconidios catenulados con forma de barril.
la pulverulencia. ¿Qué más es? Está expuesto totalmente por encima de la epidermis. Entonces veo micelio con conidios y conidióforos. Mientras más humedad relativa haya, más conidios por conidióforo voy a ver. Entonces va a haber mucha pulverulencia. Y mientras más humedad relativa haya, es mayor la cantidad de inóculo que va a tener la planta para cumplir así. Por debajo de esto, acá tienen un cultivo severamente afectado. Hay veces que uno entra al cultivo y ve esto y lo toma como normal, aunque esté pasado de vídeo, está mal. Por debajo de esto ocurriría necrosis a modo de moteado, jamás un mosaico de bordes, muy difícil de ver porque está totalmente cubierto de pulverulencia, y si no, si la hoja es más dura, vamos a ver un bronceado que está formado por muchos puntitos necróticos, en donde cada punto necrótico es la entrada del patógeno a la célula epidérmica, donde formó que es parasitada, se muere y queda un punto necrótico. Entonces es la forma de una sucesión de puntos necróticos en un área de se llama bronceado. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces acá vemos oidio, esta pulverulencia puede aparecer en los pecíolos y puede aparecer en el fruto mientras es verde. Que cuando el fruto maduro es quedar marcado a modo de raceting, que era un tejido cicatrizal que suavecito, finito, que al pasarle la uña no se exfolia. Eso sería el herrumbre. Y otra cosa, puede ser luego de la clorosis, puede necrosarse y la muerte del cultivo. El pasaje invernal lo va afectando otros, perdón, no sé, muy mal lo mío. La Oidium ambroseae. Oidium ambroseae es la forma asexual, es una deuteromicota del orden Moniliales, de la familia Moniliáceas, sexual que no se ve en zapallo, creo que se ve en cinia, es Erysiphus cichoracearum, es de la familia de las ericifáceas. ¿Por qué? Porque presenta peritesio con fulcras esteloides. Acá está. Entonces, el pasaje invernal, él a veces para, a veces no. El tema es que tiene otros hospederos. La lechuga, la gente causada a la lechuga, la punta de enfermedades de hoja, es Oidium ambroseae. Puede ser lechuga, chicoria, caléndula, y la donde además asexual se han visto los tecios. La nación de los oídos generalmente es por viento. Acuérdense que con el agua se odian, no hay una buena acción. Los con es como que absorben mucho el agua de repente y explotan, entonces se mueren, y tienen penetración siempre por viento. Predisponente, temperaturas óptimas de 25-28 grados, condiciones ambientales secas, libres de lluvia. Decía, no pueden tener agua libre, la viabilidad de los conidios. Lo que sí puede haber es una humedad relativa alta, que va a generarse, va a haber más cantidad de conidios por conidióforo. Para manejar la enfermedad, no tener cerca o que estén controlados tema de hospederas. Esto no me gusta. Los restos de cultivo, no.
esta sería eliminar, esto es lo que quería poner acá, es planta. Este es un biótrofo, chicos. Puede poner como resto de cultivo. Yo he querido decir plantas voluntarias y otras especies hospederas. Plantas voluntarias, acuérdense, eran las plantas guachas, las cultivar y quedan al costado como reserva de plagas y enfermedades. Y ojo con las otras especies como la lechuga, la cina y la canéndula, porque es el mismo oidio. O sea que ojo tener un cuadro de zapallo porque vamos a vivir. Usar cultivares resistentes, vienen algunos con cultivares con resistencia genética, pino y hacer control químico, que en el caso de los oidios, preventivamente a calendario. Acuérdense que él corre lo mismo que cuando Carolina les habló de los oídos, tienen condiciones acotadas, que ellos ocurren siempre, por tanto, son muy plásticos y el tema es que hay que estar haciendo curas a calendario con los que nos da la residualidad del producto. Bueno, uno de los otro oidio que ya lo vimos en detalle en tomate y pimiento es la oidiopsis, que a diferencia del que acabamos de ver, en los cucurbitáceas, la oidiopsis se da como en el caso de tomate, que es de colonización intramatrical. Entonces esperamos, si solamente es de colonización intramatrical, fíjense, esta es una foto de alcachota que estaba atacada con oidiopsis, damos vuelta y se veía mucha pulverulencia blanquecina saliendo por los conidióforos con los conidios saliendo por los estomas. Entonces vamos a ver que la oidiopsis en cucurbitáceas va a producir este tipo de mosaico clorótico. Pequeñas manchitas poliédricas de color clorótico hacia el amarillo, en donde en alta humedad relativa vamos a tener la presencia de pulverulina en la parte abaxal. ¿Por qué? Porque los conidios con los conidios salen por los estomas. O sea, acá pasa lo mismo en el caso de tomate. En tomate teníamos conidióforos, a diferencia de los oidios, podían ser unitarios o ramificados. Acá tenemos uno ramificado, que pueden tener varios conidios en cadena, pero el último era navicular. Y esto, en condiciones de alta humedad relativa, produce mucha pulverulencia y podría atribuirse que a veces ocupa productos para controlar el oidio, que es extramatrical, pero nunca se va, siempre se pulverulencia, y es porque está la parte de oidio que puede vivir perfectamente en una hoja atacada por oidio, generar, seguir generando pulverulencia. Cuando uno ocupa, por ejemplo, fungicidas de contacto, que solamente cubren la parte externa sobre oidio y no sobre oidiopsis, que está interna en los tejidos. Acá esto lo ven directamente del tomate, es exactamente lo mismo, ¿no? Cultivos de como conidio, en cultivos de malezas hospedantes. ¿Qué cultivo? El mismo alcaucil. Cebolla, vimos que la cebolla que es de invierno puede tener oidiopsis. Los olivos recién implantados pueden tener oidiopsis. Malezas del tipo del género Oxalis puede tener. El porotillo, que es Hofnanseggia glauca. Otras malezas, pimiento, papa. Podemos tener las cultivos como florales, como no me sale el nombre, bueno, ya me va a salir. Se me voló el nombre de la flor que es muy bonita y que es un hospedero muy importante. Las gazanias también pueden ser hospedantes de oidiopsis. Se diseminan por el viento,
penetran en forma directa, tomas. Y acá tenemos las mismas condiciones, temperatura 5, 28 grados, condiciones ambientales secas, libres de lluvias, y lo mismo. Otra vez lo mismo, eliminar plantas voluntarias, especies hospederas, y así control típico. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se entiende bien la diferencia entre oidio y oidiopsis? ¿Se entiende? ¿Se entendió? Vuelvo para atrás en la clase de pimiento. ¿Dio la diferencia entre los síntomas de oidiopsis en tomate y pimiento? Y en este caso, está claro eso, ¿no? ¿Por qué es intra? ¿Por qué es extra? ¿Qué esperar cuando es intra? ¿Qué esperar cuando es intra? A la perfección para una pregunta parcial para eso, ¿no? Bueno, parece que sí. Entonces, marchitamiento, afección vascular, vamos a ver lo mismo que hemos visto en los otros cultivos, como vimos aliáceas, como vimos lanáceas. Vamos a ver que hay especies como Fusarium y Verticillium que atacan a estas especies agrícolas y producen traqueomicosis. Las especies de Fusarium que pueden normalmente en un cultivo de cucurbitacías es Fusarium oxiforum, forma especial cucumber, o forma especial melonis, o forma especial nibium. Y en el caso de Verticillium en el 95% de las veces, y en la bibliografía cita Verticillium, que es alboatrum. ¿Cuál es la diferencia entre, no sé si se los dije, de Verticillium daliae y Verticillium alboatrum? Es que el daliae es mucho más agresivo y tiene forma en los tejidos afectados, que alboatrum no forma. Entonces es una forma de persistir de una temporada de restos de cultivo a través de estos microesclerosos. ¿Cuál es el síntoma que vamos a ver? Esto que se ve acá. Manchones en el cultivo. Esto ya es demasiado aberrante porque esto debe haber tenido problemas de antes, pero al principio empezado así o así como, y ya después a la otra temporada que le vuelvo a poner zapallo o melón o alguna cucurbitácea que es susceptible, ya entran a aparecer estos grandes problemas de grandes áreas. Generalmente las enfermedades vasculares, cuando empiezan en un cultivo sano, empiezan en formas por placa contagiosa, pequeños grupos o aleatoriamente, es lo mismo, por pequeños grupos de chitas que abarcan dos o tres por un lado, después por el otro, y si ya se dan las condiciones para que se generalice la enfermedad, vamos a ver esto. Cuando vamos y nos acercamos a esto, vemos absolutamente toda la planta marchita o la mitad. Fíjense, esta parte de la planta está bien, esta parte de la planta se ha muerto. Podemos ver entonces marchitamientos unilaterales que luego se van a generalizar. Cuando vamos y cortamos el tallo, como les he explicado, para ver si el marchitamiento tiene... A ver, en el marchitamiento lo que está afectado es el tallo. Jamás voy a ir a mirar las hojas. Entonces me voy, desentierro la planta, la corto por la mitad, desde la punta de la raíz hasta la punta de la hoja, y empiezo a mirar cómo están los haces vasculares. Esto que está acá es la parte cortical, esto que está acá es la parte medular, corteza y médula hasta esto, vascular, y vemos que están de color marrón. Se ve en la normalidad de casos, cuando la planta está sana, tiene que estar de color blanquecino, como se ven ahí. Fíjense, es vascular que no está afectado. ¿Lo ven? Entonces, cuando yo corto, acá tienen unas vascular que no está
y acá sí, que está de color marrón. Entonces, cuando yo corto la planta longitudinalmente, es a lo largo. Tangencialmente sería sacarle un pedacito así, eso sería tangencialmente, sacar un pedacito. Y transversal sería así. Ojo que esto después en el examen les decimos corte transversal y te pone verdadero. Y ojo, porque con eso voy a hacer bastante, ya he visto en varios cultivos, tomate, pimiento, cebolla, de cucurbitas, y fíjense que la forma de identificar cuál es uno, cuál es el otro, es así, abriendo la planta longitudinalmente de pie a cabeza. Entonces, acá se ve buenísimo porque identifico corteza, que es esto que está acá. ¿Se ve, Guille? Sí. El medio médula, entre corteza y están los haces vasculares, haz vascular dañado, necrosado, se ve, fíjense, y acá el haz vascular está sano, está blanco, cuando está afectado se pone marrón. Entonces otra vez lo mismo que para y para verticina. Si el caso es que esta punta de la raíz, el cuello que está acá y llega hasta unos 15, 20 centímetros, oscurecimiento de marrón oscuro, muy probable que sea fusario. Si por la raíz, el cuello y sigue el oscurecimiento, pero no es tan marrón, sino que es medio de colorado hacia el naranja y sigue, puede verticillium y esa sería la diferencia. En los dos casos, lo mismo que el tomate, los marchitos por fusarium son mucho más agudos y mucho menos tiempo en manifestarse y generalmente son de índole general. Puede empezar al principio unilateral, pero rápidamente, al cabo de pocos días, se produce el marchitamiento total. En el caso de verticillium, como es más lento, los marchitos permanecen un poco más unilaterales. La otra diferencia es el tomate y pimiento. Los fusarium les gusta la alta temperatura, 25, 28 grados centígrados, y a verticillium les gusta de fresco, 18 a 24 grados centígrados. Esas son todas diferencias. Pueden atacar, en el caso de fusarium, los frutos, sobre todo si acuérdense que son frutos que están en contacto con el. Entonces, si se produce alguna herida, acuérdense que el fusarium tiene que penetrar por herida, puede penetrar solo. Se le abra una puertita de una herida, va a producir una colonización del fruto carnoso que va a ir, como en el caso de la cebolla y el ajo afectados por fusarium, a una podredumbre de tipo comunicación y absoluta producción blanquecina. ¿Se entiende? No pregunto nada porque están los chicos ahí. Bien. Perfecto. ¿Dónde está el patógeno? En el rastrojo del y el suelo, todo en eso que queda el resto. ¿Cómo sobreviven? Como Clamidospora fusarium, como microesclerosis verticillium. Se diseminan también. Imagínense este fruto totalmente afectado adentro que puede ir como internamente. ¿Por qué internamente? Porque es un seno vascular, entonces puede entrar la semilla anterior cuando está afectado las vasculares y quedarse encerrado en la externamente. ¿Por qué? Porque toda esta podredumbre abajo se pone en contacto con las semillas y va como contaminante externo. Bien.
se disemina por agua de riego de una planta a otra. Cuando no se aporca bien, ahí permanece el contenido. Es muy importante para que cuando permanece muy mojado el surco y se seca con el calor, produce el suelo que se rasga cuando se seca, y eso produce las heridas que necesita Fusarium para poder entrar. ¿Está? También puede diseminarse por el material de trasplante infectado, por áreas agrícolas, por heridas, ya sean artificiales o naturales. Y acá está de condiciones predisponentes. Tiene temperaturas altas, cercanas a los 28 grados, humedades de suelo normal, baja intensidad de plantas débiles, y Psyllium estaba cercano a los 20 grados y más frescos, y si hay pH alcalino, que es lo que hay en nuestra se torna más severo. Tratar de ver si se puede hacer una rotación de los suelos, ver si se deja, ver si se pueden usar variedades que sean resistentes, tratar de emplear material, de llevar al campo material libre del patógeno. Cuando vamos a hacer los plantines, evitar todo lo que suelo, desinfectar bandejas, desinfectar, aporcar plantas en el cultivo, aporcar arrimar tierra al cuello de la planta para alejarla del agua, tratar riego, eliminar las malezas de cultivo, sobre todo otras cucurbitáceas, controlar los nematodos, principal fuente de producción de heridas en las plantas que penetren, y ya cuando a poder llegar a decir qué para controlar una verticida en el horno por el control químico es ineficiente o ineficaz, mejor dicho, porque a la raíz a una hay que ir por echar chorrito, hacer un drench. Lo que se llama drench es poner un cierto volumen de caldo de químico dirigido al cuello de las plantas para que infiltre y se ponga en contacto con toda la raíz, lo cual es muy raro. Y eso, si es que la planta está sana, lo pueda proteger y si se quiere absorber, pero si no, lo que va a pasar es que está tratando de una planta afectada, ya es no tiene sentido. De que con tomamiento y en cebolla y en esto también, donde haya un Psyllium de tipo monocíclicas, en donde fue disponible a de empezativo, lo que veo yo afectando este año mi cultivo ser va a volar no el año que viene. Entonces tengo que hacer algún tratamiento de suelo, a lo mejor una solarización o algo, como para empezar cantidad de inóculo, o sea, inóculo inicial. Bien, vamos con otra enfermedad fúngica muy parecida al tizón temprano del tomate. Acá se llama tizón de la uva o alternariosis porque es causado por alternaria. El agente causal es Alternaria cucumerii. Estas eran necrótrofos. Acuérdense cómo empezaban los daños con el caso del tomate. Hay un puntito necrótico. Se quiere... a ver, acá hay uno más avanzado con un halo clorótico. Acá tenemos otro punto necrótico con un halo clorótico. Este patógeno es un
facultativo, entonces el tema es que puede afectar al cultivo, pero para poderlo afectar tiene que emitir toxinas y matar a las que las están, puede darlo, crecer, reproducirse, etc. Entonces, como lo hablé en el tomate y pimiento, vamos a ver como síntoma final manchas de aspecto circular de 5, 6 milímetros, 5, 7 milímetros de diámetro, están formadas por anillos necróticos concéntricos como si fuera un cartón de tiro al blanco. Acá se puede llegar a ver, pero y acá también. Estas lesiones pueden quedar rodeadas de halo clorótico, que es donde va a estar el próximo anillo. ¿Puede afectar a los frutos? Sí, puede afectar a los frutos, y como en el caso lo vimos, acá tiene una colonización en la zona de la unión del pedúnculo con el fruto. Puede afectar, de hecho, puede empezar en el campo, pero también de poscosecha. Va a producir alternaria una podredumbre que va a tirar siempre con Fusarium y alternaria hacen cuando atacan frutos, como lo dije la vez pasada, podredumbre tipo seco. Acá esto es necrótrofo, o sea que está restrictivo de especies, alternaria tenuis es muy común, ataca a muchos, pero es muy poca, y alternaria cucurbitaceae más para las cucurbitáceas, ataca a cucurbitáceas. Se disemina por salpicadura, de dispersión o por aerosoles. Recuerden que para poder germinar necesitan tener una película de agua y en forma directa. Para eso, entonces, como condiciones predisponentes, necesitan agua libre y temperatura. Hay que, como un manejo, es rotar los cultivos, sacarle al que baje la cantidad de inóculos, eliminar restos de cultivo, sacarlos, no enterrarlos porque es necrótrofo, y hacer un control químico de forma preventiva o hasta la aparición. Para terminando, tenemos peronóspora de las cucurbitáceas. Esta peronóspora de las cucurbitáceas es una enfermedad esporádica muy específica en la provincia. El agente causal es pseudoperonospora, es una mastigomicota del orden peronospora, de la familia peronospora, que presenta zoosporangióforos ramificados, ángulo agudo, y termina en dos esteritos largos, muy largos, que parecían una ramificación más del zoosporangióforo. Por eso se llama pseudoperonóspora. A diferencia de peronóspora, SP, pero también se ramificaba el zoosporangióforo en ángulo agudo, pero terminaba en dos esterigmas cortitos. Los esterigmas, son largos, por eso se llama pseudoperonóspora, una falsa peronóspora. ¿Qué es lo que vemos cuando aparece? Lo primero que voy a ver, que tiene muy corta duración, es una mancha hidrótica que luego pasa a cloro. Y acá podemos tener este síntoma que es muy característico en las hojas que son carnosas y con nervaduras bastante marcadas. Aparece esta mosaico clorótico. Fíjense que las manchas respetan las nervaduras. La hoja, es decir, alguna variedad de cucurbitácea tenga la hoja tan grisácea y tan con nervadura marcada, hace una mancha hidrótica, luego clorótica, borde, luego cenerosa. Lo que sí va a pasar, independientemente de cómo sea la hoja, es que en la parte en alta humedad, podemos ver el desarrollo fluorescente
que al principio es blanco, pero después que es de color gris, como se ve acá. ¿Está? Y acá tienen una foto del zosporán. Se ramifica en ángulo agudo varias veces y termina en terigmas muy largos, consideran que cada uno explicación. Si vemos esta foto que está acá, esta foto, cualquiera de, pero esto puede ser oidiopsis o puede ser perospora o mildiu, peronospora o oidiopsis. Sí, perfecto, porque la oidiopsis hacía el mosaico y todo. Entonces, una de las formas de poder diferenciar es una cosa poniéndolo en una cámara húmeda. La cámara húmeda va a formar una cámara húmeda formada por una bolsa negra que tenga las paredes mojadas en un plato adentro de una bolsa que material lo metemos dentro de una bolsa negra, plástico negro que tenga las paredes mojadas, picadas con agua y las cerramos. Dejamos por 8 o 10 horas. Y automáticamente tenemos que ver la eflorescencia grisácea. Y en el caso de oidiopsis no vamos a ver signos. ¿Está? ¿Alguna pregunta? Hay una pregunta, no es de otra cosa. ¿De qué? No entiendo qué pregunta ver, también. Voy a cambiar de la presentación. Vanessa, ¿cuál es la pregunta que se ve? ¿Cuál es? A ver, perdón. ¿Qué era el sustrato de Fielding? Fielding no es, el sustrato es usa para hacer que la planta sea parte del cultivo donde va a germinar la semilla y va a emerger la planta. Sustrato se sustrato porque no es tierra de las comunes, sino que se hace perlita, se hace perlita con turba, con vermiculita, con distintos materiales que dan porosidad, estructura, retención. Entonces, inclusive viene listo con mezclas de distintas calidades, realmente compra eso. O turba por un lado, la perlita por el otro, la vermiculita por el otro, el orujo a veces de uva agotado de nuestra zona, y vos haces mezclas, entonces llamarlo tierra. Es un sustrato, está su parte en donde va a desarrollar. ¿Está? O sea, como control. Ay, perdón, se te cortó, Vani. No te escucho. No, sí, como un control. No, es el suelo, es como el suelo del plantín. Es lo que vos pones en la bandeja, vas a sembrar las semillas en la bandeja de Spilding, la bandeja 200 celdas, llenas una tierra, esa tierra común, sino que es este sustrato donde luego vas a poner la semilla. Ese mezcla especial de materiales que actúan de tierra, sustrato. Después lo van a ver en horticultura o en una de estas materias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, entonces la espora sobrevive espora como cualquier o micota y tiene las mismas condiciones de diseminación predisponente y de penetración que las peronósporas. Entonces se disemina por salpicaduras, por lluvia o aspersión o aerosoles, penetra por estomas y tiene como condición predisponente lo que dijimos para cualquiera de estas algas. Presencia de agua libre, humedad relativa alta mayor al 90% y bajas temperaturas, quiere decir de 18 a los 20 grados. Como hongo, que la mayoría de los hongos, cuando nosotros hablamos, decimos 20, 25 grados y le estamos pegando. En este caso,
Son menos de 20 grados. Para controlar, obviamente, evitar condiciones de tópico esto, pero porque no se puede evitar que llueva, y en este caso no se hacen cultivos naturales que conlleven a la aireación del cultivo rápido. Lo que sí se puede hacer tratamientos químicos preventivos. Bueno, y para terminar, nosotros tenemos, como en el caso del ajo, muchas virosis. Por ejemplo, estos que están nombrados acá, el Cucumber Mosaic Cucumovirus, el Watermelon Mosaic Virus, o el 1, el 2, el Zucchini Yellow Mosaic Potivirus y el Squash Mosaic Comovirus, entre otros. Los cucurbitáceos, muchos. ¿Qué les puedo contar de estas virosis? Que estas van a manifestar en la planta alterando el hábitat de la misma. Si la planta, cuando es pequeña, acá pueden estar transmitidas principalmente todas las virosis se van a transmitir áfidos, y después pueden haber casos como el Squash Mosaic o el Zucchini Yellow que se transmiten por semilla. Entonces, además, por semilla. Entonces, ¿qué pasa acá? Cuando el ataque es temprano, un plantín trasplantado que es afectado, venía así, plantas enanizadas, distorsionado el crecimiento, agudizar una hoja que era redondita, globularse, pueden aparecerse puntos en aspectos así, y después fíjense, crecen ampollados con engrosamiento del mesófilo y color verde oscuro, y otras que quedan totalmente cloróticas. Entonces esto tan aberrante es daño por virus. Entonces podemos tener mosaicos, podemos tener lobulaciones, podemos tener sobre de dientes, poner tratamiento de mesófilo y apagado, coloración pura, entre otros. Y obviamente esto puede ser una planta que se quedó nana al lado de las bocas. O directamente acá un mosaico, que es la alternancia de colores verdes delimitados por las nervaduras. Y cuando vamos a los frutos, amores, generalmente, fíjense, esto es una foto del libro. Titer es las cucurbitáceas, de las enfermedades de las cucurbitáceas de la Sociedad Americana de Fitopatología. Una foto mía en un zapallo que tendría que ser mini. Normalmente tendríamos que haber ido a echar planta con vida, y fíjense los distintos grados de manifestación de estas vidas. Entonces podemos desde pequeños cloróticos hasta formas tumores sobre el fruto. Y en el caso de un zapallito redondo del tronco, que podría ser esto lo normal, por si se quiere verde, podemos ver que se está absolutamente un color oscuro con pequeñas melones o sobresaliencias de crecimiento, y si uno lo corta tiene una que es media seca, ¿no? Realmente directamente comprar un zapallito redondo, un zucchini, tiene un fruto bien. Esto ya no, cuando vemos los zucchini normalmente medios verde oscuro, no los queremos, siempre verde. Tienen las alteraciones del crecimiento con estas mamelones o tumores y estos cambios de coloración a modo de mosaico. Eso sería lo que es enfermedades de las cucurbitáceas, chicos.
¿Hay alguna pregunta? Chicos. Bueno, les cuento. Entonces, que acá estaríamos terminando el tema de la clase de hoy. Había el estudio de casos que, si volvíamos a la presencialidad, haber puesto haber expuesto algunas plantas como para que viéramos. Si no, había una pregunta, yo la leo. Si no, era poner situaciones hipotéticas, pero no las vamos a desarrollar. Vamos a dar por terminado el día. Quedaría nosotros acá, eso es lo que sí quiero mostrarles, para que todos quedemos de lo mismo. Denme un minuto. Ahí voy. Dale lenta mi computadora. Voy a compartir de nuevo la pantalla para que vean otra cosa. ¿Se ve, Guilla, ahí? Okay. Bueno, acá tenemos el tema del... Poner un poquito más grande. ¿Cómo? Se ve poquito, Si lo puedes poner. Ahora sí. Igual. Hoy estamos para acá. Enfermedades de hortalizas cucurbitáceas. Entonces tenemos el feriado y el 30 del 11, consulta general del parcial 3, en la clase 7 a 10, entra olivo, carozo y pepita se cambia por vid, olivo, vid, tomate, pimiento, oliváceas y cucurbitáceas. Y vamos a tratar de ver enfermedades oleaginosas. Y después vendría vamos a hacer la consulta, vamos a hacer la clase esta y vamos a empezar a tomar el parcial. El 12 es feriado. El 14 del 12 vamos a tener una breve consulta y vamos a tratar de dar y vamos a hablar de introducción a los nematos fitopatógenos. Y luego de eso viene el recuperatorio del país. Recuperatorios extraordinarios. Los extraordinarios es para aquellos alumnos que solamente les ha quedado 3 parciales desaprobados. Después, a partir... está mal. Acá me tengo que sacarle esto. Evaluaciones de postclases en campus, que vamos a tratar de ponerlos en ese mismo día hasta el otro día. Vamos a tener los así que ese sería el esquema de lo que he cursado. ¿Se entendió? ¿Duda? Mientras van pensando las dudas que hayan sido, vamos a ver ahora acá dice cómo se controlan estas virosis. Estas virosis se controlan todo desde el modo preventivo. Se controla manejando primero, es muy raro, son los humanos, los casos en donde ha habido la planta infectada desde la plantinera porque venía la semilla infectada con virus. Generalmente nosotros dijimos que todos estos potivirus y cucumovirus son transmitidos también por áfidos.
que es una plaga cucurbitácea. Entonces, lo que tenemos que ver es de por dónde es manejar el vector. Voy a necesitar, sobre todo en el caso de todas las hortícolas, en el caso sobre todo de tomate, pimiento, ajo, cebolla, papa y esto, poner esas trampas amarillas o azules en si hay trips, si hay pulgones y dónde están entrando, y esperar esperar que aparezca. Entonces, esperar que aparezca la plaga y de dónde viene y reforzar las aplicaciones de pesticidas sobre esas plantas. Que estén en los lugares donde se ve que hay mayor presión de plaga. Y en el caso de que te aparezcan focos en ese lugar en donde está empezando a crecer plagas, arrancas la plaga. Es la forma de controlar. Se hace directamente por Robin. Ir caminando el cultivo, lo que se hace con esas decisiones, arranca y se quema. Se lleva un carro, se quema todo. ¿Está? ¿Puede una enfermedad provocar que no hayan semillas o es algo o es más algo de la planta? Puede ser físico o puede ser las mismas virosis que te produzcan que si semillas no sean viables, que sean puro tegumento o que no haya endosperma, etc. No sé si Fede se entiende lo que te estoy preguntando. ¿O por qué preguntas esto? ¿Por qué preguntas de lo de la referí a lo de la salida sin semilla como ventaja? Porque para pensar eso, hay algunas que son medias como las de vid, las apirénicas, que no tienen semillas y que las están dando, y son unas semillas en donde vos tenés de sandía, en donde vos tenés la sandía, la semilla queda como un rudimento del tegumento, un tegumento muy rudimentario que vos ni te das cuenta que es una semilla. Acá hay por ver melones, pero eran melones que tenían que, bueno, puede pasar, generalmente no hay una enfermedad, excepto los virus, que puedan llegar a producir algún defecto en la semilla. No, jamás debería haber defecto por afuera, un carnoso y todo el tema, y con chiquita. Eso puede ser otro problema. Por ejemplo, cuando a veces hay daños génicos por bajas temperaturas en el cuajo o exceso en el cuajo. Otro que ustedes es que la semilla de un fruto generalmente es la fuente de hormonas para ese fruto. A ver, ¿quieres decir algo? Y Jorge, una cosa, la polinización, viste que no, sí, por ahí también. hay algo importante. Sí. Claro, excepto las virosis, pero para ver en una virosis que te ha deformado que te ha hecho eso, no vas a ver un fruto perfecto, solamente semillas chiquitas por una virosis. Vas a ver la planta muy modificada, el fruto muy modificado y a lo mejor semillas pequeñas o prácticamente rudimentos seminales, pero no es que vas a ver un fantástico y casual, una semilla chica. Muchos factores. De nada. Bueno, a ver, profe, y el extraordinario del parcial 3, ¿cuándo se rendiría? Y lamentablemente va a rendir el mismo momento que todos los extraordinarios, el día 14. Así que traten de poder rendir el 30 o el 7. Por eso estoy diciéndoles, chicos, estudien, no hacen esto para último momento. Es mucho, hay un par de casos que ya están para extraordinario, pero la mayoría ha venido bien. Traten de meter el parcial 3 en la primera o en la fecha, ya se acaba el tema el 14. El 14 lo que van a tener son de que ya vamos a pasar la lista,
son aquellos casos de posclase que tengan que recuperar, y los vamos a dejar abiertos para que los recupere las veces que sean necesarias. ¿Está? Bueno, ¿alguna otra pregunta que a alguien le haya surgido duda? A partir de las clases está disponible un pequeño postclase muy fácil de tareas que tienen que completar, y si no hay más preguntas nos vemos el día 30. Bueno, chicos, un abrazo, que anden bien. Nos vemos en la consulta el día 30. Chau, chau. Hasta luego. Chao, Jorge. Chao, chicos.